Entrevistado a esta jornada. Hoy, 25 de abril, es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil. En la jornada de ayer, el CIPIAP dio algunos datos que, la verdad, alarman, preocupan y nos interpela también como sociedad. Aumento en la violencia hacia niños y adolescentes un 10% con respecto al 2022. El año pasado se registraron 22 casos por día, se detectaron 8.157 en todo el año. Estamos recibiendo en nuestra mesa para hablar de esta situación a Fernando Oliveras, director de CIPUS y vocero integrante de la Plataforma de Infancias y Adolescencias. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación en un día tan especial. Tan especial, complejo. Sí, me imagino porque hoy en el noticiero dábamos, por ejemplo, la situación que pasaba en Rocha, donde imputaron a un hombre de 63 años por abuso de menores de 7 y 10 años, con arresto domiciliario nocturno mientras se investiga. Y después nos despertamos también que en Paysandú imputaron a otro hombre, luego que se comprobara que había abusado en reiteradas ocasiones con 2 sobrinas que estaban bajo el cuidado de él. Estas 2 mujeres dijeron que les daba alcohol, luego que les daba yuyos para adormecerlas. ¿Cómo se plantea, y luego de conocidas las cifras de ayer, cómo se sigue, no? Bueno, en realidad nos planteamos, y sobre todo este 2024, ha sido un año sumamente impactante en cifras. Sí. Estamos hablando de diferentes expresiones de la violencia, algunas muy radicales. El asesinato de niños que van desde 1 año y poco, 2 años, hasta adolescentes de 14, 15 años en diferentes circunstancias. Estamos hablando de expresiones de la violencia que se dan tanto a nivel intrafamiliar, como puede ser la violencia vicaria que se dio con un papá que mató a sus 2 hijos, o estas situaciones de abuso sexual que se dan intrafamiliarmente, o que la mayoría de los casos se da en el interno de la familia o algún referente familiar, pero también estamos hablando de un crecimiento de la violencia comunitaria y territorial. Y es una violencia que realmente preocupa, alarma, que se ha dado en todo el país, en diferentes territorios se expresa de diferente manera, pero bueno, la verdad estamos con suma preocupación desde toda la sociedad civil, planteando este tema que urge tener una respuesta colectiva. Está bien con las voluntades, pero no basta solo con buenas voluntades. Algunas de las cifras hablaban del 39% maltrato emocional, 22% abuso sexual, 21% negligencia. Y el 90% de las personas son agresoras son los padres. Sí. Por eso digo, el CIPIAP presentó su informe ayer, todavía no hemos tenido tiempo de profundizarlo un poco. Ya el crecimiento de las intervenciones, que sea casi un 10%, ya es alarmante. Venimos de cifras que venían creciendo en los últimos 2 años a un promedio muy alto. Y es muy importante la intervención que está haciendo el CIPIAP, porque es un mapeo de todo el territorio, pero es una foto de la realidad, porque es sobre situaciones intervenidas, no es sobre la violencia en general que se desarrollan sobre niñas y adolescentes. Necesitamos más datos para generar política pública sobre la situación de todas las niñez. O sea que esto sería como un iceberg, estamos viendo parte quizás de la situación y no toda. Sí. Estos son sobre situaciones que se detectaron por equipos territoriales, pero no habla de toda la realidad. Porque hay muchos territorios. Uruguay tiene una complejidad que, si bien es un territorio muy chico, que debería ser muy sencillo hacer una política extensiva en todo el territorio nacional, tiene complejidad que es muy montevideanocéntrica. Entonces la mayoría de los servicios se desarrollan. Bueno, estos casos que hablaba, estamos hablando de Paysandú y estamos hablando de Rocha. Pero el año pasado, mientras se desarrollaba la Semana de los Derechos, que es una actividad que desarrollamos en la Presa Cancha también con la plataforma, falleció una niña en Paysandú porque no hubo una ambulancia que la trasladara. O sea, estamos hablando de diferentes tipos de violencia. Nosotros desde la plataforma sacamos un comunicado bastante grave con la situación, hablando de las diferentes violencias que estamos viendo en las infancias, en la adolescencia, inseguridad alimentaria, muerte de niños, niñas y adolescentes en territorio, crecimiento de las armas en el territorio, violencia que se desarrolla hacia niños, niñas y adolescentes con padres privados de libertad, trabajo infantil, abuso sexual. O sea,
hay como muchas patas y necesitamos realmente un gran acuerdo nacional. ¿Cómo es el abordaje desde CIPUS, ¿no? Sobre Sí. todo en el ámbito familiar, que Vivi estaba diciendo que el 90% de las violencias se dan con sus padres o con personas que están viviendo en el mismo techo. Bueno, desde la Asociación Civil CIPU desarrollamos 2 proyectos, uno de erradicación y prevención de trabajo infantil, programa de Cardal, y Colibrí, que es un proyecto con niños, niñas y adolescentes en situación de calle, y estamos en el enclave territorial de la zona de La Unión, Villa Española, Malvin Norte. Y bueno, en realidad las violencias que sufren los niños muchas veces son producto de muchas violencias, de historias de vulneraciones familiares. Bueno, Entonces, veíamos tiros, niños durmiendo y que les llegaba una bala cerca de ellos, o sea, ya es recurrente. Sí, la y a su situación, vez, lamentablemente. a veces ligamos muchas veces a las familias, que estas situaciones quedan vinculadas a familias vinculadas al delito, cuando en realidad queda entrampado todo el barrio, Claro, sí. todo un territorio en una lógica donde no pueden salir a la calle. ¿Se imaginan que hoy hay niñas y adolescentes que sienten una moto o algo y se tiran o se esconden o después de determinada hora, porque atrás viene la balacera y en esa situación se están desarrollando nuestras infancias. También muchas veces, no, son el futuro, no, es un presente y sí estamos condicionando un futuro. Más allá de las cifras realmente alarmantes que Viviana comentaba, ¿no? De los distintos tipos de violencia, hay un porcentaje de ese 38% de niñas, niños y adolescentes que solamente ese 38% logra visualizar las situaciones de violencia. O sea que la gran mayoría quizás lo tenga tan normalizado, por decir de alguna manera, que no lo identifica como un problema. Y cuando uno no identifica un problema es difícil captarlo, denunciarlo o actuar, ¿no? Esa cifra a mí realmente me llamó mucho la atención. Sí, sí, la cifra, o sea, creo que como sociedad estamos naturalizando mucha la violencia, en muchos aspectos, y sí, es alarmante que no llega a un 40% de las personas que puedan detectar que están viviendo situaciones de violencia. Está tan naturalizado el entorno donde se desarrollan esas violencias que muchas... Por eso la detección también hay que hacer, por ejemplo, un trabajo de sensibilización hacia toda la sociedad. Están muy bien las campañas de bien público en torno al tren y todas estas cuestiones, pero en estos temas tan centrales y transversales deberíamos desarrollar mucho más campañas. Hay que trabajar en territorio, ¿no? Sí. En terreno, pero digo, hay que ponerle cajabola al gato, no es fácil trabajar en territorio. Es que hay que y abordarlo integralmente a este tema. Sí. Si no hacemos una batería de respuesta desde la educación. ¿Pero qué falta? Siempre hablamos de falta, Claro. falta esto, falta lo, pero ¿qué es lo que realmente falta? Nosotros entendemos que falta poner a las infancias y a las adolescencias como sujetos de derecho y priorizarlos. Realmente aparecen en los discursos. Ahora estamos frente a una campaña electoral, vamos a ver dentro de las propuestas cuánto aparecen las infancias y las adolescencias en esta campaña electoral. Entendemos que falta un gran diálogo nacional, falta entender que el problema se ha complejizado y mucho, que las respuestas que teníamos hace 5, 8, 10 años ya no pueden ser las mismas, claro. Que tenemos que entender que hay una diferencia. Por ejemplo, nosotros en Villa Española, Malvin y todo eso, norte, en La Unión, tenemos entre un 45 y un 55% de informalidad, que no es la realidad de todo el territorio nacional. Entonces, esas cifras hay que entenderlas por territorios también. Entonces hay que abordar las problemáticas de diferente manera. Recursos humanos y recursos económicos, obviamente, que es a la cabeza fundamental. ¿Y qué pasa con las leyes? ¿No? Porque Viviana recién comentaba, este hombre que violaba, ¿no?, a una sobrina, que prisión domiciliaria nocturna, como si de día no pudiera violar. Pero aparte no solo eso, el padrastro de estas 2 menores, ya están presos por lo mismo. Exacto. O sea, estamos hablando que el padrastro está preso por violación, por abuso de estas niñas de 7 y 10 años y el vecino también. Claro, pero yo eso sumaría otro aspecto más y que tiene que ver en lo que tiene que ver con la ley también. Hablábamos el otro día de INAU, ¿no? Centros desbordados con 50 y pico de meses de resolución de niños, pero también veo que en muchos casos eso de mantener al niño en su entorno familiar lleva a que lo sacan de la casa del frente donde era violentado y lo llevan a la casa del fondo con la abuela. O sea,
es como absurdo, porque están todos en el mismo territorio, en la misma zona. Lo sacás de un lado y lo pones en la pieza del fondo y que se supone que eso va a limitar la situación. Sí, Y eso lo define la justicia. Sí, totalmente. A ver, ahí hay varios puntos. Es una... O sea, Es una trampa No, muy sí. grande. Es un puzzle Una pregunta complicado. que- Es un puzzle complicado. No, lo y tengo que claro que es una pregunta, porque muchas veces actuamos sobre los síntomas y no sobre las causas. Entonces todas estas situaciones que estamos hablando son fotos de la realidad actual, pero todo esto viene de larga historia. Entonces hay que actuar sobre las causas. O sea, nosotros por ejemplo en trabajo infantil, si no se previene y no se actúa fuertemente sobre el trabajo infantil, vamos a tener niñas y adolescentes que en la mayoría de edad abandonaron el sistema educativo a los 12, 13 años. Claro. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes que están ahora ustedes registrando de trabajo infantil? Y bueno, tenemos varias. Una es a la interna de los hogares, que tiene que ver con los cuidados y el trabajo infantil doméstico. La expectativa de vida de la población uruguaya ha crecido y eso lleva a que los adultos mayores en la pobreza no tengan recursos económicos como para el cuidado. Bueno, eso lo están asumiendo las niñas y las adolescentes. Eso es como toda una pata. Después hemos detectado varias situaciones vinculadas a lo que es todas las ferias vecinales, porque el trabajo infantil muchas veces acompaña la actividad de la familia. Claro. En las épocas de zafra en el interior del país es muy normal ver a las familias. Tenemos que pensar las diferentes situaciones que se dan en los diferentes territorios. Una cosa es una frontera terrestre como se da con Brasil, otra cosa es una frontera como Argentina, otra cosa es un territorio como Villa Española que tiene determinada lógica. Y bueno, y obviamente lo que más impacta son los crecimientos de los niños y adolescentes vinculados al micro y el gran narcotráfico. En la detección que hicieron en San José con 500 kilos de cocaína, habían 2 adolescentes involucrados, de 15 y 17 años, si no me equivoco. O sea, hay toda una captación del delito, del crimen organizado de niñas y adolescentes. Convengamos que a veces uno dice, sí, no hay trabajo y eso favorece obviamente que después se involucre la gente en actividades más ilegales. Ahora, digo, también hay que tener trabajos de qué tipo de remuneración para compensar a veces la guita que mueve el narcotráfico, ¿no? Totalmente. Convengamos, o sea, no lo compensás con nada. Es que tenemos que tener, a ver, hay una propuesta que nosotros siempre planteamos, es que hay que tener políticas públicas que apunten a la prevención, porque actuar sobre ya el fuego es mucho más difícil, y a su vez trabajar con los adultos, el trabajo digno. Eso, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a trabajos dignos. Necesitamos una política pública que atienda la nueva realidad con mucho trabajo en Claro, territorio. y trabajar en red. Ayer, por ejemplo, yo contaba que me vacuné de la gripe y La la vacunadora me decía que quedó sorprendida de la cantidad de niños menores de 5 años con vacunas atrasadas. Claro. Una cantidad, incluso concurriendo a centros CAIF donde se supone que se le tiene que pedir el certificado de vacunación. O sea, creo que estamos violentando a la infancia ya desde un control de salud, al cual no se lleva, ¿no? Totalmente. Y a su vez, la articulación, esto que planteaba. El CIPEAD es un buen ejemplo de articulación. Tomemos esos ejemplos que ya existen. Claro. La infancia no es un tema de INAU, no es un tema del Ministerio de Desarrollo Social. Debemos involucrar a todos, debemos involucrarnos todos. Bueno, Olivera, tengo que ir cerrando la nota. ¿Hay alguna actividad prevista en la jornada? Sí, hoy a la tarde vamos a desarrollar una actividad en la Plaza Cagancha entre las 14 y las 16 horas. Para pensar desde una perspectiva de derecho. Es un día de reivindicación, de lucha, de pienso, de reflexión. Totalmente. Y que no pase desapercibido. Totalmente. Gracias por la visita, un placer Gracias por la recibirlo. invitación.